a trabajar por el bien común de Colombia, por el bien común de Venezuela. Hemos conversado ampliamente sobre las relaciones comerciales, sobre las relaciones económicas, sobre los nuevos pasos hacia una apertura total y asegurada de las fronteras entre Colombia y Venezuela. Hemos conversado sobre la seguridad y el funcionamiento debido y correspondiente de esa frontera. Hemos conversado sobre el fortalecimiento de la cooperación entre monómeros, Pequibem y todo el trabajo que tiene que ver con el tema de los fertilizantes. Hemos conversado sobre los temas multilaterales, el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, la CAM, buena noticia para Sudamérica, buena noticia para la CAM, sobre los pasos en función de una reconsideración del sistema interamericano de derechos humanos. He sido muy receptivo y así será en el transcurso de las próximas semanas en relación a este interesante tema planteado por el presidente Gustavo Petro. Hemos conversado sobre el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC. Hemos conversado sobre los planes para la recuperación del Amazonas, el fortalecimiento de la Organización del Tratado Amazónica Suramericano. Hemos conversado sobre la necesidad de llevar una posición común como América del Sur, como América Latina y del Caribe a la COP27 en Egipto, y todos los temas del cambio climático como temas fundamentales hoy por hoy de supervivencia de la especie humana. Y bueno, hemos avanzado en diversos temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la visión multilateral desde nuestro continente y en general hacia el sistema de Naciones Unidas. Tenemos un conjunto de temas importantes sobre los cuales vamos a trabajar de aquí en adelante en materia comercial, en materia económica, en materia de seguridad fronteriza, en materia de lucha contra el narcotráfico, bueno, y en materia de seguir fortaleciendo nuestras relaciones diplomáticas, las relaciones consulares, el buen tratamiento de la población migratoria, de la población que migra de Colombia a Venezuela, de Venezuela a Colombia. Así que bueno, yo pienso que ha sido un primer encuentro fructífero, verdaderamente auspicioso, con buenos resultados y seguramente de aquí en adelante, en lo que resta de este año 2022, habrá buenas noticias para ambas poblaciones y seguramente iremos encaminando del 2023 en adelante los pasos de integración y de fortalecimiento entre las relaciones de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos y de nuestros dos países. Presidente Gustavo Petro, usted siempre será muy bienvenido a la patria de Bolívar, a nuestra hermosa patria. Gracias, muchas gracias. Palabras del excelentísimo señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Gracias, señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Primera combatiente, Cilia Flores de Maduro y sus hijos, Nicolás, que se llama como mi hijo y nacieron en la misma fecha. Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría.
embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Ramón Plasencia González, a nuestros funcionarios del gobierno colombiano, el embajador de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, Armando Benedetti, nuestro canciller, nuestra jefa de gabinete, nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, que fue además miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como miembro de la Comisión Interamericana, a la prensa nacional, a la colombiana, a la prensa venezolana, a todos los y todas los ciudadanos aquí presentes. En estas horas, indudablemente pasamos desde los problemas de vecinos hasta hablar del mundo y sus problemas también cada vez más agobiantes. Es antinatural, en términos más humanos diría antihistórico, el que Colombia y Venezuela se separen. Alguna vez ocurrió en un mal momento y no debe ocurrir porque somos el mismo pueblo, lazos de sangre nos juntan. Es difícil diferenciar en las herencias de los colombianos, sobre todo en la frontera, de los venezolanos que recibieron a millones de colombianos hace décadas aquí. Es difícil diferenciar genes de uno y otro pueblo, somos lo mismo. Estamos mezclados por la historia, por una raíz común y por la sangre. Por tanto, separar las naciones se convierte realmente en una aventura suicida. No utilizaría peyorativos que bien merecerían, porque cualquiera que sean las formas políticas que se adopten en una u otra nación, la amistad de los dos pueblos debe mantenerse. Eso nos lo enseñaron los europeos, que se mataron por decenas de millones, 17 millones en la Primera Guerra Mundial, 50 en la Segunda, y hoy han entendido que su camino es el buen vecino en primer lugar, los comercios que se fortalezan entre el vecindario, a eso le llaman globalización paradójicamente, y la articulación en una política común incluso, en una integración que va mucho más allá en Europa que la que hemos logrado en Latinoamérica. A pesar de nuestro discurso, los europeos han hecho más. Por tanto, aquí después de varios años, 6, dice la prensa, vuelve un presidente colombiano y un presidente venezolano a juntarse y a hablar. Creo que debió ser casi que semanalmente, y no esos 6 años, pero aquí estamos, para recomenzar un camino que es difícil, pero que hay que andar. Ese camino comienza por reconstruir la frontera. La frontera está en manos de las mafias, quedó en manos de las mafias, de lo que llamamos las organizaciones multicrimen, organizaciones cuya cabeza, cuya jefatura ya es multinacional, que es la expresión de un fracaso en algo que se llama la guerra contra las drogas, que comenzó hace 50 años y lo que nos ha dejado hoy es desestabilización democrática, 1 millón de muertos en América Latina y territorios que realmente se han perdido, tanto para las sociedades como para los estados, hundiendo incluso a países enteros en crisis a lo largo y ancho de esas rutas de tráfico. Hablamos del tema. Vamos a reconstruir incluso las relaciones que había a nivel de inteligencia para poder golpear, ya no tanto al obrero del narcotráfico que por ahí anda, sino a los dueños del capital, que son los que casi nunca se han golpeado.
que son peligrosos para la estabilización. Política que además demanda, ojalá, una gran conferencia latinoamericana de presidentes para reexaminar el fracaso que en las últimas 5 décadas hemos cometido. No nos ha dejado sino muertos, sangre, cárcel. Muertos aquí y muertos en los Estados Unidos. Ya alcanzan una cifra de casi 110,000 muertos por año por una sustancia que ni siquiera se produce en ningún rincón de América, que es el fentanilo. Hemos hablado entonces de que esa frontera recobre su vigor comercial. Planteamos hacer una reunión de empresarios colombianos y venezolanos en Cartagena. Vamos a que sea en Cartagena, devolviendo nuestra visita aquí, para que ellos mismos construyan los lazos de manera libre, que fortalezcan las bases de un comercio ojalá poderoso, ojalá plural, donde el pequeño campesino pueda llegar aquí, donde el pequeño campesino de aquí pueda llegar allá, un comercio también popular, de las economías populares. Hablamos un poquito más allá de llevar como una política común a la COP la defensa de la selva amazónica. Como todos ustedes saben, la selva es un pilar entre 4, fundamental del equilibrio climático del planeta. Hoy en peligro el equilibrio y en peligro la especie humana, porque si se pierde ese equilibrio, desaparece la humanidad del planeta y toda la vida, en un proceso que tenemos que detener y que tiene que ver con un sistema económico que usa intensivamente, y de eso hemos vivido tanto Venezuela como Colombia, del petróleo y del carbón, de los combustibles fósiles. Un esfuerzo común de los países que tenemos responsabilidad sobre la selva amazónica en la COP27, que se reúne la otra semana en Egipto, es uno de nuestros acuerdos. Que Venezuela nos ayudemos mutuamente, ojalá Brasil se integre porque es fundamental y determinante a una lucha que tiene que ser de la humanidad, que es la defensa, la revitalización, la recuperación de la selva amazónica como un pilar climático fundamental para la existencia humana. Hemos hablado del fortalecimiento de la comunidad andina. Algún día Venezuela fue parte fundadora, incluso con Colombia. La comunidad andina fue la plataforma que permitió de alguna manera la industrialización leve de nuestros países, el balbuceo industrializador. Al debilitarse, se debilitó los procesos de industrialización y terminamos en una situación negativa para todos los países que hicimos parte de esa comunidad andina. Ahora queremos invitar a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a que acepten el reintegro de Venezuela en la comunidad andina como miembro con todos los poderes, con todos sus derechos y deberes. Igualmente hemos solicitado, ya lo discutirán ustedes, el que Venezuela pueda integrarse al sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos en la práctica es la democracia liberal. Esta es la Convención Americana. Una vez se aprobó la Convención Americana, lo que vino en América Latina, esa creo que se firmó en 1972, si mal no recuerdo, ahí averígüenme la fecha, empezó a construirse a finales de los años 60 por líderes hombres. En ese entonces la mujer estaba relegada por los hombres en el poder político, poco liberal esa actitud, por hombres que hicieron una convención con los fundamentos de la democracia liberal, y al año siguiente
lo que vino fue el golpe de Estado contra Salvador Allende, o sea, la destrucción total de la democracia, incluso en los preceptos más liberales y fundamentales, la dictadura de Pinochet. Y ahí, a partir de ahí, durante décadas, 3, las dictaduras y las guerras revolucionarias por otro lado, que dejaron millones de latinoamericanos en el exilio, y que solo tiempo después, en Uruguay y Venezuela, pudieron cerrar para abrir una nueva fase, que era la de el ascenso político pacífico al poder. Fase con sus más, fase con sus menos, que aún hoy vivimos. Yo soy incluso una demostración física de este nuevo periodo. Pero hoy, ante la barbarie que se desata en el mundo, ante el avance de los fascismos, del autoritarismo, de los éxodos que son respondidos con balas en las fronteras, tanto en Europa, donde nació la palabra democracia, y cerca de donde nació la ciudad de Atenas, el mar Mediterráneo se ha convertido en una fosa común. Pero también aquí en nuestra América, cuando se cruza por el Darién, cuando se cruza por México, cuando se llega al río Bravo, que va mostrando la plena vigencia para el progresismo del mundo y sobre todo de América Latina, de defender los viejos preceptos. Ahora nosotros tendríamos que defenderlo de la Convención Americana y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y por eso le hemos pedido a la República Bolivariana de Venezuela fortalecer ese sistema, incluso bajo los nuevos signos de los tiempos, la nueva fase que vamos a vivir, que tiene esta vez que generar una verdadera integración latinoamericana en la práctica, en los hechos, en los proyectos, no solamente en los discursos. El mundo hoy nos mira, en cierta forma América Latina, precisamente por la barbarie que crece, por los tiempos políticos y las tensiones que genera la crisis climática y la incapacidad hasta ahora del mundo que provoca la crisis climática de resolverla, no encuentra más que la guerra, guerra y guerra, no encuentra más que la xenofobia, no encuentra más que retornar a Mussolini y a sus ideas. Es América Latina la que hoy es un faro de la democracia mundial. Antaño, Bolívar quizás es un ejemplo de eso. Seguimos ideas, tradujimos a la luz de la vela las palabras del francés con un diccionario para encontrar lo que eran las nuevas teorías democráticas, y nos levantamos en armas en ese entonces y ganamos, pero no aplicamos las teorías. Hoy no seguimos, hoy no hay nada que seguir, nada en el mundo nos está diciendo tradúzcanme con el esfuerzo de la luz de las velas o de las luces hoy LED. Ahora nos toca a nosotros. Hoy, en cierta forma, vamos solitarios, pero podemos ser una antorcha, un faro, si queremos. Y creo que nos corresponde el turno de ser faro. Y en esa medida, integrarnos, ubicar los cauces de la democracia, vincularnos al pueblo sin el cual nada es posible, y poder alumbrar otra vez un siglo de las luces que se necesita. Porque si no aparece un siglo de las luces en este siglo XXI, lo que viene es la extinción. Y entonces tenemos un papel que cumplir, un esfuerzo que hacer. Y por eso nuestras solicitudes a nuestra hermana república y vecina, a nuestro pueblo común, de juntarnos en este esfuerzo que comienza, que debe hacer y debe construir historia mundial, para lo cual tenemos que ser audaces, dialogantes, seductores, abiertos,
amplios, porque no tenemos ninguna receta sobre la cual guiarnos. La única, el instinto, la única, nuestro propio pensamiento, la única, nuestra propia histórica, la única, la experiencia mundial. Sobre ellos, prender la antorcha para gritar democracia y libertad. Y esa es nuestra invitación. Así que gracias por estas horas y seguiremos en estas discusiones, debates y encuentros de una hermandad que nunca debió ser quebrada. Gracias.